¿ya? Y para participar también. Bueno, ahí está Adi. Adi, a ver, ¿qué dices acerca de lo que hemos estado compartiendo en esta noche? A ver, ¿alguna inquietud, alguna duda o un aporte? Leoncio nos ha dicho que para él ha sido algo nuevo. ¿Qué dices tú? Me hace recordar mucho las clases de la academia. O sea, todo está relacionado ¿Así? acerca de los periodos. Ujú. ¿Ya? ¿En la Academia Bíblica? No, estuve un año creo que antes de entrar a la universidad en la academia. Entonces ahí recién lo vi. Ah, Historia, ya, ya, ya. sí. Estás hablando entonces de los cursos de historia, no sé si le llaman Ujú. ciencias naturales, creo, ¿no? Ya, Sí, en las academias. Sí, algo tiene que ver con esto, pues, ¿no? Yo no sé, yo no he tenido la oportunidad de enseñar en academia, pero me hubiera gustado hacer parte de esto porque de alguna manera conozco yo esta historia y la parte de historia me he pegado más, ¿no? Yo siempre estoy en cada tema que siempre hago, de alguna manera siempre meto algo de historia, ¿no? Y esto para mí es muy bonito, me gusta, ¿no? Empecé esto cuando comencé a enseñar historia de la iglesia, ¿no? De ahí empezó toda una serie de cosas y iba aprendiendo sobre la historia de la iglesia, sobre la historia de Israel también, que fue otro curso también que di en su tiempo, ¿no? Y entonces esto que llama historia del interperiodo también es parte de esa historia. Entonces, pero básicamente es lo que ha acontecido ahí, que es mucho, o sea, lo que estamos haciendo en realidad es un resumen de resumen de resumen, ¿no? Hay muchas cosas aquí por aprender y las cosas que se han ido dando. Esperamos de alguna manera también en los días subsiguientes hacer un poco de recordación de estas cosas. Por ejemplo, las convulsiones de la lucha después de los macabeos, ¿no? Que todavía no hemos llegado también a los macabeos, por eso es que estoy haciendo, vamos a trabajar esa parte después, ¿no? Lo estoy guardando para ese tiempo, ¿no? Porque podríamos haber hablado ahora, pero lo estoy dejando para después porque quiero seguir una secuencia, ¿no? Muy bien, gracias, Adi. Astrid, Pastor, Hola, sí, buenas noches. a ver, Pastor, sí. quería comentarle algo, pero también a la vez, desde la óptica que estamos llevando el curso, ver un poco más al judío, cómo es llevado, ¿no? Tanto el reino del norte como el reino del sur es llevado. Y, pero la prosperidad del judío es lo que aún el mundo inconverso toma. Y verdad que sí, revisando la Biblia encontramos, ¿no? Pero ¿qué es? Siempre me he preguntado, ¿no? En el mundo entero, siempre, y eso tal vez es un poco, tal vez la palabra orgullo no es correcto, ¿no? Pero el judío está convencido también de que tiene un Dios que le prospera, en el cual está la prosperidad. ¿Qué es? ¿Es la Torá? ¿Es por ser pueblo especial? Yo como cristiano evangélico reformado, digo, tengo mi entender, ¿no? Dios está sobre todo en ello, porque ayer estábamos en el culto de oración y estábamos tocando Isaías, Jeremías 18, ¿no? En la casa del alfarero que Dios le dice a Jeremías, anda, mira, ¿no? Y hay una pregunta, dice en el versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros, dice. Entonces me pregunto a través de la historia, ¿cómo el pueblo de Israel no ha sido destruido? Lo han querido exterminar hasta cierto punto, vamos a decir, ¿no? Pero Dios en su misericordia siempre ha guardado. Incluso lo usa a Ciro para que pueda regresar el pueblo a Ujú, reconstruir, ¿no? En dos etapas. ya. El pueblo romano también quiso destruirlo, pero
aún se mantiene. Ujú. Para usted, pastor, ¿cuál es el punto aquí? Porque tenemos, actualmente tenemos otro concepto de Israel, pero viendo de un punto de la Biblia, Claro, justamente ahí está el asunto. Usted está hablando acerca del Israel de la Biblia, que tampoco fue tan fiel, ¿no? Pero tampoco de fue tan hecho fiel, correcto. tuvo la promesa de Abraham y todo eso. Entonces, pero Pablo mismo nos soluciona este asunto. No es por ser judío que Dios va a tratar mejor al judío, no. No dice que no es así, ¿no? Sino que justo por su fe vivirá, o sea, está hablando de acercarse al pacto, a la ley, ¿no? Y confiar en él y vivir bajo el pacto. El problema es que algunos pensamos de que el judío, por ser judío, entonces va a ser bendecido, ¿no? No tanto es bendecido por él mismo, sino por estar en Abraham, porque es descendencia de Abraham. Creo que por ahí está el camino, por un Mm, lado. Porque hay judíos y judíos, ¿no? Eso quiere decir que hay judíos que son consagrados, hay judíos que no son consagrados, hay judíos que son nominales o que no practican su fe. Y hay judíos ateos, también. ¿no? Hay judíos agnósticos que no creen, pero igual el Señor los bendice, ¿no? O no puede decir, bueno, es porque ellos son bendecidos por el pueblo, pero cuidado, hay que ver que en los procesos la Biblia nos marca el camino y que nos muestra una Israel con todos sus defectos, un Israel que está dentro del propósito de Dios o dentro de sus planes. La narrativa que hay dentro de esta historia es porque está dentro de los planes de Dios, ¿ya? Ahora, la Israel de ahora, entonces, dentro de los propósitos, estará dentro de los planes de Dios. Hasta el holocausto podemos entender el sufrimiento judío, pero hoy día no están sufriendo, hoy día no están siendo perseguidos, como dicen ellos. Hoy día son ellos los que persiguen, los que amenazan, los que están exterminando y están exterminando a todo un pueblo, ¿no? Con una insanía, con una venganza nunca vista, de alguna manera. Y ese comportamiento judío me parece que no es muy loable, no es bueno delante de Dios. No se puede apoyar ese tipo de cosas. Por más que alguien diga, no, pero es que el pueblo de Dios. No, es que sí fueron atacados. Está bien, han sido atacados, pero no para que ellos hagan lo que están haciendo. O sea, les está costando a ellos. Miren, en la anterior vez, cuando ellos tomaron Jerusalén y todos los países árabes se fueron contra Jerusalén, en 6 días terminaron la guerra. En 6 días. Y triunfó Israel. Cesó todo eso. Hoy tenemos ya más de un año de violencia que no es guerra, porque eso no es guerra. No hay el enemigo afuera, es un pueblo que está desprotegido. Y no pueden hasta ahora terminar. Ya dice que están en la última parte, ya está, porque la idea es terminar a todos y luego planear ahí hacer una especie de oasis, ¿no? Hoteles, 5 estrellas y bulevares. Para eso quieren para eso quieren desterrar a esa gente, para convertir eso en un turismo. No me parece loable, ¿no? Eso es muy superficial. ¿Qué es más importante? ¿Turismo o la gente, un pueblo? Ahí me parece que está mal. Entonces, no concuerdo con ese comportamiento de este Israel y especialmente de que está hoy dirigiendo la Israel de este tiempo, ¿no? Eh, Hay hermanos y hay iglesias que apoyan eso y que oran, inclusive hay marchas. Hace poco no hemos habido una marcha por Israel, ¿no? Recordar del holocausto, dice, sí, está bien, ya, el holocausto es una cosa, pero lo de ahora no hay nada de lo que... ¿Quién los está matando a ellos? ¿Quién los está terminando a los israelíes? Nadie. Ellos están haciéndolo al revés, ¿no? En fin, son
Es un pensamiento digamos, a mano alzada, a voz alzada. Bien, pastor, gracias. Y yo soy uno de los pocos pastores y los pocos evangélicos que apoyan, que piensan diferente, ¿no? No estoy en esa jugada de que la mayoría de evangélicos que sí están ahí, que inclusive en sus iglesias tienen la bandera de Israel, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso de la bandera de Israel. Yo no recuerdo haber puesto la bandera de Israel cuando pastoreaba, ¿no? Respeto a las iglesias que tienen eso, pero yo no lo apoyo, ¿no? No somos Israel, no tenemos por qué poner la bandera de Israel, ni siquiera la peruana. En todo caso, pongamos la bandera evangélica, ¿no? ¿No? Y si no, al final no pongamos ninguna bandera, pues, ¿no? Simplemente a Cristo o la cruz o a otros símbolos que sean mucho más cristianos, ¿no? Más bíblicos. Muy bien, no sé si hay alguien que más que quiera compartir esto en este tiempo. No sé si les ha visto o les es tan fuerte lo que he dicho, no sé, pero es mi punto de vista, ¿no? Ah, ¿Y por qué no se podría poner la bandera peruana? no, Por yo no digo, ejemplo, no digo que no se ponga bandera peruana, no, no. Por ejemplo, las iglesias de Estados Unidos sí ponen su bandera norteamericana, ¿no? ¿Ya? ujú. Pero no está bien, yo no digo que no, yo digo que no lo pondría porque no se necesita, a menos que sea fiestas patrias, ¿no? De repente por ahí, Ajá, posiblemente. sí. Pero yo no lo pondría, bueno, ahora a mi parecer, en lo personal, hoy no lo pondría, estoy muy triste por lo que ocurre en el Perú, ¿no? Entonces, no, no creo que eh, el poner una bandera vaya a cambiar o nos vaya a hacer más dignos cuando nos están quitando muchas cosas y las leyes están torcidas, ¿no? Entonces eso me parece que no va, ¿no? Ya. Pastor, ¿y Entonces, es correcto incluir como parte de la liturgia cantar el himno nacional? eso se hace en fiestas patrias, hemos dicho. O sea, Mm, si vamos a usar símbolos patrios, usémoslo en el tiempo que sea, no en todo el tiempo, ¿no? ¿No? Creo que hasta los colegios han dejado de hacer eso, ¿no? Porque yo recuerdo de mi época de colegio que todos los lunes en la mañana cantábamos el himno nacional, ¿no? Todos los colegios, todos tenían que cantar eso. No sé cuándo lo dejaron de cantar, ¿no? Me parece que por ahí algunos colegios se han vuelto a eso, pero ya, ese es otro aspecto, ¿no? Pero eso solamente creo que es para fiestas patrias, ¿no? para fiestas patrias, ¿no? Entonces es normal o es, no normal, sino no está mal No incluirlo está como parte. mal, pero no está bien porque nosotros lo que hacemos son servicios religiosos, actos religiosos, y se circunscribe desde esa dimensión, ¿ya? No dejamos de ser ciudadanos, de hecho que sí, somos responsables también de todo y tenemos que compartir y por supuesto aportar para que las cosas avancen en una nación o en la nación que nos ha tocado vivir y nacer, pero de ahí a poner símbolos para, digamos, hablar de un pueblo o de otro. Hay algunos que, bueno, por misiones, dicen por misión entre comillas, entonces ponen banderas de todas partes, ¿no? Puede ser, ya, está bien, pero más allá de eso, no, ¿no? Creo que cada cosa tiene su lugar. Y tenemos símbolos en la iglesia, símbolos. La iglesia presbiteriana, por ejemplo, y las iglesias históricas tienen muchos símbolos, ¿no? Los colores, ahí ustedes saben ustedes eso, ese aspecto también, ¿no? Eh, Creo que el púlpito que está en la iglesia Vida Eterna, era el púlpito que estaba en el Estec, ¿sí o no? Sí, me acuerdo, creo que era. Y ahí tiene su Ah, símbolo, ¿no? Ya. Entonces ahí está, por ejemplo, el símbolo el, creo que le llamaban el Cristo, ya me olvidé el nombre, ya, que está la la Ji hebrea, y la otra, ¿cuál es? ¿Sabes? Sí, la Ji y la Ro, sí, la Ji y la Ro.
que vienen a ser la letra C y la letra R, ¿ya? ¿En Las cuál iniciales de pastor? Cristo. En el púlpito está, ahí está labrado. Ay, sí. Sí, hay una X y una P, ¿cierto? ¿Ya? O sea, para que lo ve, ¿no? Dice, es una X y una P. Es una letra, es una G y es una Ro, letras griegas, ¿ya? Y entonces ahí dice Christos en griego, o sea, Cristo, ¿no? O Jesucristo. Eso es lo que dice eso. Y es el símbolo que según algunos dice que, según esto, Constantino vio, ¿no? Con este signo vencerás, ¿no? ¿No? Ya. Entonces, bueno, ese es un Es símbolo. el crismón, pastor. Crismón, exacto. Ya, gracias. Me hiciste recordar. Ya me estoy olvidando de una cosita, ¿no? Porque ya la edad me está agarrando. Alguna cosa me olvido. Y después no la recuerdo, felizmente, ¿ah? Así que no he perdido mucho la memoria. Pero en el momento a veces se me olvida, sí, de verdad. Ya, pero gracias, gracias por esa ayuda. Crismón, exactamente. Ese es el símbolo. Y hay otros más, ¿no? El pescado, la Mm, paloma, la misma cruz. ¿No? En fin, eh, hay formas, ¿no? O el caso el tulipán, ¿no? El tulipán que hace recordar los 5 puntos del pensamiento calvinista o más exactamente, ¿no? De las decisiones del Cánon de Dort, ¿no? Los 5 puntos de Cánon de Dort, ¿no? Porque Calvino no lo expresó, fueron los seguidores calvinos que respondieron a Jacobo Arminio, que Jacobo Arminio nunca dejó de ser calvinista. Así que la posición calvinista es arminiana también, porque Jacobo Arminio nunca dejó de ser calvinista. ¿Ya? Provecho, provecho. Está comiendo. A mí sí no me gusta comer delante de las cámaras, eso lo hago afuera, pero bueno, está bien. Y aprovecho. Comparte también. Muy bien. ¿Alguien más entonces quiere compartir? Está muy bueno este momento y después vamos estaba mencionando a Astrid o Cristian que hoy ya compartió, o Henry también está por aquí. Ah, Zulin, ¿cómo estás, Zulin? ¿Qué dice Zulin? No sé, comenten ustedes. No quiero, no, Pastor, porque si pongo puntos de vista y no siempre mis puntos de vista son ortodoxos, ¿no? O sea, que no es muy común o generalizado en todos, ¿no? Tengo mis particularidades desde esa perspectiva, mis apreciaciones particulares. En lo escritural, en lo bíblico, no, pero bueno, en algunas cosas sí, porque al analizarlo, ¿no? En cuanto a la interpretación, ¿no? Soy en ese aspecto un poco una especie rara. A ver, sí, a ver, me estaba diciendo alguien que, Sí, pastor, como estaba en plena caminata, no entendí mucho la parte que usted mencionó de los templos de hoy en día, no deberíamos llamarle, mencionó algo así, creo. claro, yo siempre insisto en eso, porque no son templos, pues, no son templos. Ya, el ¿Cómo único se le templo debería que llamar? hubo, o sea, bíblicamente, templo era el de Jerusalén, nada más. ¿Ya? En la historia, en la historia general, la historia universal, sí habían otros templos, claro que sí, el templo que había, por ejemplo, en Luxor, ¿no? En, en Egipto, en Tebas, en otros lugares, posiblemente también en Alejandría, para los dioses que tenían. En el contexto de las naciones paganas. También el mundo griego también tenía sus templos. Ahí está el Olimpo, por ejemplo, ¿no? En Atenas, ¿no? El Partenón, ¿no? Era el templo de Afrodita, ¿no? El templo de Artemisa, ¿no? Que la misma Biblia lo menciona, ¿no? Diana, y en Hechos 18 que habla acerca de los templecillos del templo de Diana o del templo de Artemisa sería, ¿no? Más bien el detalle, ¿no? Templo de Artemisa.
Y así, los dioses griegos tenían cada uno sus templos, ¿no? Y en Roma Porque también, los romanos también tenían sus propios templos, ¿no? Los templos paganos, ¿no? Que también ahí está lo que se conoce como, bueno, ese era el Partenón, el panteón, ¿no? El panteón de los dioses, ¿no? El panteón que correspondía. Hoy día panteón le llaman al cementerio. El panteón significa el lugar de todos los dioses, el templo que corresponde a todos los dioses y que Roma tenía, ¿no? Entonces, en el mundo general, sí, hacían edificaciones que le llamaban templo. Pero entre los judíos no tenían templo en cada lugar. Solamente hubo templo en Jerusalén, ¿ya? Y aunque los destruyeron, el templo de Salomón, ahí se construyó de nuevo el templo de Zorobabel. Y sobre el de Zorobabel se construyó el de Herodes, ¿no? Y en medio de eso ahora está una mezquita, ¿no? Dentro de la explanada del templo ahora hay dos mezquitas. Hay, la mezquita del Aqsa y el Domo de la Roca, ¿no? Entonces, ya es otra cosa. A eso no le llaman templo, pero le llaman, tiene una mezquita que es el nombre que tiene los lugares sagrados de los árabes, ¿no? De los islámicos, ¿no? Del Islam. Entonces, templo dentro de la Biblia solamente es de Jerusalén, si queremos ser bíblicos. Entonces, ¿cómo le llamamos a nuestros locales? Es que los locales son locales simplemente. La iglesia somos nosotros. La iglesia son los que asisten a esos lugares de servicio, deberíamos llamarlo así, lugares de servicio, como le llamaron los judíos a sus lugares, pues porque no les podían llamar templo. Eso sí tenían un lugar de reunión, ¿ya? Que se llamaba Sinagogas. Bet Knesset, Bet Knesset, en hebreo. Ese es el nombre original, Bet Knesset, ¿ya? O Bet Knesset, Bet Knesset, que significa, bueno, que nosotros lo conocemos como sinagoga. ¿Por qué? Porque la Biblia está en el griego, no traduce en Bet Knesset como sinagogue, ¿ya? Entonces de ahí viene la palabra sinagoga y ya se ha hecho común, ¿no? Entonces, la sinagoga viene a tener el lugar de servicio, de oración, todo eso, ¿no? ¿Ya? No porque no tengan templo, porque las sinagogas siempre estuvieron, al igual que el templo, estuvieron las sinagogas, ¿ya? Entonces, lo de nosotros debería llamarse lugares de reunión también, o centros de reunión, como algunas iglesias hay, ¿no? Centro de reunión, comunidad cristiana, ¿no? Y claro, le ponemos iglesia, ¿no? Iglesia, comunidad cristiana, ¿no? O comunidad de fe, comunidad cristiana, ya. Pero templo no, Pastor, pues. sinagoga en castellano, ¿qué significaría? ¿Asamblea, tal vez? Lugar de reunión. Ah, Igual lugar de reunión. que, claro, es Ok. lo mismo que la figura bueno, no sé si es de griego esto o de latín, pero bueno, la Biblia sí aparece como sinagoga en griego, ¿no? Pero Begnese es la palabra en hebreo, que significa casa de reunión. Literalmente es casa de Ah, reunión. ok. Bek, Beik es casa Casa. y Amén. Nesek es reunión, ¿ya? Que viene de Cané, ¿ya? Nesek viene de Cané, ¿ya? Se escribe K-N-E-S-T, Nesek. Entonces, Canek es reunión, ¿no? Ya, muy bien. Pastor, Sí, Astrid. entonces podríamos decir que el origen de la sinagoga, o sea, en el tiempo de los exilios no había no estaba el templo, ¿verdad? Entonces ellos, los exiliados, comenzaban a reunirse para orar, para leer la Biblia, ¿no? Las escrituras. En el exilio Entonces, no, en el exilio no. ya. Y ahí Entonces, está, demuestra eh, el salmo, hay un salmo, hay varios salmos que te hablan acerca de eso, ¿no? Ya. ajá, entonces, mi pregunta es, entonces, el origen de la sinagoga sería, Es que ¿o dónde inició? O sea, se inició después del cautiverio. a ver, Al volver, entonces
se instituye la sinagoga, ¿ya? Como se instituye, se vuelve a la ley, la sinagoga, los escribas, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, ¿ya? Los movimientos rabínicos, todo eso se va a ir desarrollando poco a poco en esta etapa. Todavía no hemos hablado acerca de eso. Está muy bien lo que menciona Satric, pero vamos a hablarlo después. Ya vamos a hablarlo después en el camino. Creo que vamos a detenernos en eso en su momento, ¿no? Porque justamente en esta etapa es que se va formando todas estas cosas, ¿no? Y que bueno lo vayan ya captando ustedes, porque justamente cuando llegamos al primer siglo vamos a encontrar todo esto, este panorama, ¿no? Que usted está mencionando, ¿ya? El Templo de Jerusalén, las sinagogas, el Gran Rabinato, el movimiento de los escribas, los doctores de la ley, el Sanedrín, el Tribunal Supremo, los saduceos, los fariseos, ¿no? eh, y los demás movimientos que van apareciendo también, ¿no? Que hacen, que conjugan ahí, que no nos pintan entonces a un judaísmo que no ha sido monolítico, sino que ha tenido sus diversas formas. Por eso que el cristianismo, los judíos lo aceptaron, ¿no? O los que seguidores, porque ellos creían que era una forma de judaísmo, ¿no? ¿No? Creían que era eso. ¿Ya? El cristianismo se ha hecho Pastor, grande cuando se expande en el mundo gentil, pero si se hubiera quedado en el mundo judío, simplemente hubiera quedado como uno más, ¿no? Como los fariseos, como los saduceos, ¿no? ¿No? Ujú. Sí, bien, pastor, una pregunta. sí, Si templo es el lugar o el santuario central de Jerusalén, como también lo estoy leyendo acá en internet, donde se realizaban los sacrificios y es ahí nada más, y las sinagogas son lugares donde se reza la Torá y se hacen prácticas religiosas, entonces, ¿cómo explicar, o no le entendía, que Pablo dice que no ignoremos que nosotros somos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo ¿por qué? entenderlo en ese contexto? Exacto, porque Pablo le está dando un concepto Guía especial al espiritual. templo. ¿Por qué tenía un solo templo Israel? ¿Por qué se tenía un solo templo? Porque ese era el lugar de la presencia de Dios. El arca del pacto daba, era el símbolo de la presencia de Dios. Y a ese lugar pasaba una vez al año el sumo sacerdote, ¿ya? Y no el mismo sumo sacerdote, siempre había uno diferente, ¿no? Creo que en su vida cada sacerdote entraba a ese lugar una vez en su vida, ¿no? Me parece. Entonces, el asunto es que am, ese templo en Jerusalén era símbolo de la presencia de Dios. Eso es. Entonces, cuando Pablo está hablando, y bien lo dice, o sea, no estamos nosotros despreciando el templo de Jerusalén, por ejemplo, quizás se malentendió, que solamente era por los sacrificios, para las tareas ahí de la ofrenda, los diezmos y las oraciones. No, no solamente para eso, es que ese lugar era el símbolo del lugar de la presencia de Dios, era el símbolo de la vida espiritual de la nación. Sin templo no tenían nada. Entonces, sin templo tampoco podían ir ante Dios o se sentían abandonados o se sentían huérfanos, ¿no? Porque para ellos el templo era fundamental, ¿no? En el Salmo 137, por ejemplo, dice eso, ¿no? Y hay otros salmos también que hablan acerca de cómo extrañan, ¿no? En el 42 también habla de eso, ¿ve? Pero miren lo que dice. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Dicen en una tierra extraña, ¿cómo eso lo hacían en el templo, bueno? Sí, o en las fiestas, básicamente, ¿no? No en el templo. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, ¿no?
sino a enaltecer a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. A ver, Jerusalén. ¿Por qué extrañaba a Jerusalén? Porque era el lugar de la presencia de Dios, ¿no? En el templo, ¿no? Y sin templo, entonces pues estaban tristes, entonces no había nada que hacer, ¿no? ¿No? Bien. Esto es lo que dice, y el Salmo 42 también hace un recuento, uno no entendemos el Salmo 42, pero está justamente en esta situación también, ya con templo destruido, dice aquí, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas ni pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa del Señor, el lugar donde está la presencia de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Mm? Entonces está recordando esto, ya no tiene pues la posibilidad porque ha huido, no está en el templo, ¿no? No Ujú. puede ir al templo para estar en la presencia de Dios. Entonces está triste por eso, ¿no? Su alma está abatida, ¿no? Tiene sed, pero no puede calmar esa sed porque no puede estar en el templo, ¿no? Y está clamando a Dios, y clama, ¿no? Entonces, en ese contexto, el judío ¿por qué de paso la costumbre judía era orar no con dirección a Jerusalén? Hasta ahora oran así. Judío que está en cualquier lugar, ya, su oración la va dirigiendo hacia donde está Jerusalén, porque Jerusalén de todas maneras es el símbolo donde estaba la presencia de Dios, el templo, aunque no haya templo ahora, ¿no? Entonces tiene su importancia. Entonces Pablo cuando habla, justamente lo habla en ese contexto, nos dice. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea que para Pablo ya no es el templo Jerusalén, sino son los creyentes. La iglesia es el templo del Dios vivo. ¿Se dan cuenta la figura que Pablo nos pone ahora? Cambia el concepto de templo en Jerusalén y templo es la iglesia, es decir, los creyentes. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Como iglesia, no en forma individual, sino como iglesia. Entonces, ahí está la diferencia, pues, el valor, ¿no? De la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque ya Dios no vive ahí en ese templo, ¿no? O está ligado al templo o al arca del pacto que desapareció, sino que está dentro de los creyentes, ¿no? Porque nos ha dado el Espíritu Santo a todos, ¿no? O sea, todos hemos recibido el Espíritu Santo, eso lo dice la Biblia, sí. Entonces somos templos del Espíritu Santo como iglesia. ¿Ya? Muy bien. Creo que se entiende ahora sí. ¿Ves? Entonces no es un local, no es un objeto, un material, sino es las vidas de la comunidad de fe que es la iglesia. ¿Ya? La iglesia es el templo del Espíritu Santo. ¿Se entiende ahora? Está bueno, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a esta parte del periodo egipcio y no sé si vamos a alcanzar para dar, o les doy la pauta también. Sí, todavía podemos ingresar. Quería dejar lo de la Septuaginta para la próxima semana, pero lo voy a hacer en parte si alcanzamos. Y, y luego ir avanzando también, ¿no? Porque hay varias cosas de aquí que me parece que necesitamos ir asumiéndolo en todo el camino. Aquí está el periodo egipcio de la época de los Ptolomeos, ¿no? Más o menos entre 123 al 204 antes de Cristo, ¿no? Después de Alejandro, entonces Egipto entra en fusiones, ¿no? A la muerte de Alejandro no había descendientes capaces para sucederle y además en un breve periodo de tiempo asesinaron a todos sus parientes cercanos y cuatro de sus generales se dividieron el imperio. Uno dice que son cuatro, bueno, ese es, o es cinco más o menos, yo veo que son cinco o un poco más. Pero dos de ellos son los que están relacionados con Israel, ¿no? Ptolomeo y Seleuco, ¿ya? Y ellos van a formar una dinastía de reyes, ¿no?
la dinastía tolemaica, los Ptolomeos en Egipto. Y en Siria, ¿no? Van a formar la dinastía de los Seleucidas, ¿no? De Seleuco, Seleucida. ¿Ya? Entonces ellos, Ptolomeo y Seleuco, van a tener parte en el dominio de Israel, ¿no? Bueno, ahí está esa parte de una figura, ¿no? Con jeroglíficos y todo, ¿ya? Eh, que nos muestra ahí la dinastía tolemaica, ¿no? Y aquí está Ptolomeo, que fue un rey, Ptolomeo Filadelfo, fue un rey que muy dedicado, eh, dio oportunidad a la ciencia, al conocimiento de la época, ¿no? De ahí, por ejemplo, se habla del pensamiento tolemaico, se habla de la figura de, digamos, de la ciencia tolemaica y todo eso, ¿no? Es el que desarrolla lo que se llama la Biblioteca de Alejandría. Y ahí está, miren, esta pintura, ahí se muestra esto, esa edificación vendría a ser una alusión a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Que fue destruida en el siglo IV más o menos, o V. Y según la historia, algunos han dicho que eso fue una turba de cristianos, asusada por el obispo de Alejandría de esa época, ¿no? Eh, Así ha quedado en la historia, por lo menos. Y de hecho, esta parte de la historia la recoge con sus intereses, por supuesto, una película que se hizo hace unos años atrás, no muy tan lejos, aunque ya acá en esta etapa de la vida en nuestro tiempo, 5 años, 4 años, 6 años ya es distante, ¿no? No sé por qué vemos así, 5 o 10 años lo vemos distante. Yo lo veo pequeño, casi, ¿no? Me acuerdo que estaba en el 2010 y ahorita, mira, hoy estamos 2025, wow. ¿Y qué más? Cuando yo me acuerdo estaba en Iquitos del año 95, ya han pasado más de 30 años. Increíble, pero pareciera que fuera reciente. Entonces, em, esa película se llama Ágora. Les recomiendo que vean Ágora. Ahí se hace entonces la historia del incendio de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Algunos, Perdón, Ágora, pastor, Ágora. sí, Ágora. Algunos que les gusta estas teorías de conspiración dicen que no hubo quema, que no hubo tantos libros ni una biblioteca y todo eso, ¿no? Pero sí, y ahí una turba de cristianos mató a una chica científica, ¿no? Una buena científica, ya que tuvo sus bases. Ella fue la que desarrolló el sistema heliocéntrico, helicoidal, ¿no? Digamos, del sistema solar, ¿no? Esta historia que después lo hace Copérnico también, ¿no? Copérnico y también lo hace el otro Galileo, ¿no? Que son los que Ya, creo. plantean la idea de que los planetas y la Tierra giran alrededor del Sol. Hasta esa época, antes a Galileo casi lo queman en la hoguera por decir eso, porque la iglesia decía que la Tierra era el centro del universo, porque la Biblia dice que la Tierra es estrado de los pies de Dios, entonces, y la Biblia habla del centro del universo, la Tierra. Entonces la Tierra es el centro del universo. Pero ¿qué cosa? Estos teólogos de la Edad Media estaban equivocados, ¿no? ¿No? Casi matan a Galileo por eso, ¿no? Él se retractó al final y dijo, aunque se mueve, según dice la tradición también, ¿no? Pero al final descubren y eso lo ha descubierto la historia, la ciencia posterior, ¿no? Que sí, que el Sol es el que está en el centro de todo el sistema, ¿no?
¿ya? Que de paso el frío que está haciendo en este momento, dicen que es porque en este momento se ha empezado la Tierra y el Sol están alejados más de lo debido, ¿no? Es decir, que son 250 millones de kilómetros de distancia, pero el Sol y la Tierra se han alejado 2.500.000 kilómetros, ¿no? Que es pequeñito a los 250.000 que hay, ¿no? De millones. Entonces, pero eso está afectando y está haciendo frío. Bueno, el frío es a causa de eso y también de movimientos climáticos que posiblemente se producen por eso, ¿no? Eso va a ser, este fenómeno dice que va a ser hasta agosto. Así que vamos a tener un frío, un invierno bastante crudo. Así que abríguense, por lo menos los que estamos en Lima. Pero creo que en todo el Perú está afectando, ¿no? Está afectando Argentina también, ¿no? Toda la zona sur, Chile. Bien. Bueno, entonces aquí está Ptolomeo, ¿no? Y la chica que les dije que tiene unas historias, unas teorías muy interesantes científicas, se le acusó de bruja, ¿no? Y la mataron. Se llamaba Hipatía, Hipatía, con H, ¿ya? Y con Y, creo que es Hipatía. Búsquenla ahí en internet y van a encontrar ahí a Hipatía. Hoy día se le ha reivindicado y para algunos científicos y los que están digamos, o los que les gusta la información o lo académico, entonces saben quién es simpatía, ¿no? Y nosotros, por lo menos los cristianos, también debemos saber eso porque nos debe avergonzar lo que hicieron esa gente que mató a esta muchacha por simplemente una excusa. Como creo que en la historia ha habido eso también, que se ha matado mucha gente que se le acusaba de una cosa que no era cierta, ¿no? Lastimosamente, cuánta maldad, cuánta malo se ha hecho en el nombre de Dios, ¿no? Eso, esta fue la primera vez, en todo caso, que los cristianos hicieron algo así, ¿no? Si es que lo hicieron ellos, en todo caso, ¿no? Porque este, lo de Roma, eso del incendio de Roma, eso sí no fue de los cristianos, pues, ¿no? Que bueno, Nerón los acusó y ahí los persiguió, ¿no? Pero por lo demás sí, cuando ya la iglesia se hace fuerte en Roma, y entonces se hacen los poderosos y comienzan a perseguir y y hacer todo lo posible para desaparecer a los paganos, ¿no? Pero la guerra, ¿no? A la violencia, a la muerte. Y esa no es la forma. ¿Quieres desaparecer a los paganos? Conviértelos, pues. No los mates, no los destruyas, ¿no? No es esa figura, ¿no? Vamos a desaparecerlos, ¿no? Como una vez me dijo un hermano, ya me dijo, cuando lleguemos al poder, entonces vamos a hacer una ley para desterrar a todas las sectas, ¿no? Todas las sectas van a desaparecer, ¿no? ¿Ya? Vamos a destruir a todos. Oye, le digo, ¿tú quieres hacer una inquisición evangélica? Le digo. ¿Ya? Eso es imposible. Y espero que si con ese pensamiento, si se tiene ese pensamiento, hay que orar para que ningún evangélico que tenga esa actitud llegue al gobierno, ¿no? Porque no es la forma, no es la forma. No se impone la religión, es imposición por leyes o normas, no. Se predica la palabra. Eso por lo menos lo tenemos como principio en la Biblia, ¿no? Nos ha mandado a predicar, a discipular. Esa es la forma de realizar la tarea, ¿no? Mm. Pastor, hay una Bien. entidad de iglesias evangélicas a nivel nacional, creo, que creo que a raíz de este suceso, de ese pastor que iba a verse con Dina, iba a formar un capellán, ha enviado un documento que ellos son los únicos representantes de todas las iglesias evangélicas en todo el Perú. Ya. Bueno, parece Es solo a que través de ellos se va a hacer ya. eso. O sea, ¿cómo es eso? ¿También está sujeto la iglesia presbiteriana a ellos? O... Bueno, Leo, parece que no conocías tú la historia evangélica. Hay que saber eso, esta parte también, no sé. Cuando no han llevado historia de la Iglesia Evangélica del Perú, bueno, la Iglesia Evangélica está representada. Tenemos instituciones que representan. Y una
instituciones más antiguas es el CONEC, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, Ujú. ¿ya? Y en el Concilio Nacional del Perú están representadas las iglesias históricas, básicamente, ¿ya? Y ahí están las iglesias presbiterianas. No sé si está la IP Cristo P, creo que no está, me parece, o si ya lo han afiliado. Pero sí estuvo el antiguo seminario, el STEC Perú. STEC Perú sí estuvo ligado al CONEC. Y yo recuerdo porque yo fui representante en el CONEC Mm. cuando se hacían las elecciones, ¿no? Yo ya no participo en las elecciones en el CONEC. Bueno, por líos que hubieron después, posteriormente por los 90, por estos conflictos del terrorismo, y el CONEC se metió a abogar por las víctimas, ¿no? Las víctimas del terrorismo. Este, un grupo de iglesias denostaron del CONEC que se había metido a la izquierda y que no sé cuánto, y bueno, lo acusaron de muchas cosas al CONEC, ¿no? De ahí salió Paz y Esperanza, ¿no? En un movimiento de la Dirección de Paz y Esperanza que abogaba por las víctimas de terrorismo, ¿no? Sea por los terroristas o sea por los militares, ¿no? Ya, entonces de esos pasó el tiempo y en las diferentes elecciones trataban de comprometer al CONEC y atacarlo, ¿no? Y de ahí salió otra institución que se llama la UNICEF, la Unión de Iglesias Evangélicas del Perú, ¿no? Esa, esa institución agrupa iglesias independientes, carismáticas y algunas pentecostales, ¿no? Ahí estuvo el movimiento misionero mundial en su momento, unido a la Alianza Cristiana y Misionera, ¿ya? Porque el movimiento se salió del CONEC y la Alianza también. Este, y bueno, están las otras iglesias que le hemos dicho independientes y especialmente carismáticas, ¿ya? Con el tiempo, el movimiento misionero también se sale de UNICEF y la Alianza creo también, ¿no? Aunque la Alianza no, nunca fue miembro de UNICEF, solamente estuvo en conversación. Y hace, será un par de años nada más, han formado otra institución que se llama Federación de Iglesias Evangélicas, ¿no? FEDEC, creo, Federación Evangélica, FDI o algo así. Bueno, que es Federación de Iglesias Cristianas del Perú. Entonces tenemos tres instituciones, básicamente, pero la de FEDEC no es una institución todavía exactamente, no sé cómo camina eso. UNICEF sí se ha institucionalizado y tiene su fuerza, y el CONEC también. Entonces tenemos dos instituciones que representan a la Iglesia Evangélica. La tercera que le digo, ahí está la Alianza Cristiana Misionera y está el Movimiento Misionero Mundial y las Asambleas de Dios, ¿no? En este movimiento. No sé si habrá otra más por ahí, no sé. Porque la Asamblea también se salió de CONEC, ¿no? Entonces, la carta que ustedes han mencionado, esa carta la han mandado CONEC juntamente con UNICEF, porque al final CONEC y UNICEF están haciendo trabajo en conjunto, como si fueran una sola institución, ¿no? Porque representan a la iglesia, y creo que está muy bien eso. Ahora, el motivo de la carta es porque, claro, en el Perú, el gobierno hace mucho énfasis en la informalidad y en la ilegalidad, ¿no? Por eso es que hay leyes también ilegales e inconstitucionales que realiza. Parece que esa es su forma o su práctica. Eh, este hermano que es pastor de la Iglesia Pentecostal de Perú, ¿no? Un joven, un muchachito casi como muchos de ustedes ahí, tiene solamente 26 años. Él protagonizó un poco en la época de las elecciones, en la segunda vuelta, y que él profetizó por un sueño que su esposa había tenido,
que Castillo iba a ser presidente en el Perú. Y así salió. Entonces, ese fue ganando la confianza de Castillo, porque de paso se acercó porque la familia de Castillo era evangélica, ¿no? La esposa era evangélica, era de la iglesia de los peregrinos, y ese sí no sabían, ¿no? Ya, entonces, bueno, después ya vino lo que vino después, y claro, él no estaba preparado para gobernar, todo eso, pero la que está ahora también no está preparada, pero ahí está, pues la usa, ¿no? Entonces, pero el caso es que este, ya quedó así y él quedó en el aire, este chico sigue visitándolo a él, dándole asistencia espiritual, como le dice, ¿no? Ya, en la Diros. Pero después yo pensé que ya estaba alejado de estos asuntos y más bien estaba siendo muy asistente al Congreso, con congresistas, metido ahí, metido en algunas normas, buscando que las leyes sobre aborto y otras sobre la unión homosexual, ¿no? Todo eso, bueno, es su tema y el tema que me parece que, bueno, está interesante, pero no es institución, pues no puede, pero lo estaba haciendo de forma individual. Ya, y entonces así ha sido el acercamiento poco a poco a ella, que también en la época de Castillo la veía ella seguramente, ¿no? Y así, y su interés más ha sido por que haya un consejero, ¿no? Dentro del palacio y también dentro de las instituciones. Entonces comenzó a él por su lado, porque no lo hace la iglesia pentecostal, ¿ya? O en todo caso lo hace a nombre de la iglesia pentecostal, pero este, él es el que lo propone, ¿no? Y ante el Ministerio de Justicia plantea el asunto para que se proyecte y con abogados y todo, ¿no? Se proyectara este plan de poner entonces capellanes evangélicos, ¿no? En las instituciones del Estado, ¿ya? Y según entiendo y de acuerdo a lo que él ha mencionado, porque lo han entrevistado, lo entrevistaron en un domingo, creo que en el canal de Latina, y no sé si en Cuarto Poder, no recuerdo. Pero él ahí menciona, muestra los documentos, todo eso, ¿ya? Que en la semana habían anunciado la presidenta y el el primer ministro dijo que no había nada, que eso es, que no hay nada legal en este asunto, y mandan inclusive, el Ministerio de Justicia mandó una carta diciendo de que por medio del concordato, ¿no? La Iglesia Católica es la única, oficialmente, la que puede tener capellanes, ¿no? Desechando entonces a este proceso que según estaba haciendo este pastor. Y de paso lo tildaron de mentiroso, ¿no? O sea, como que él se había asumido y que se había autoproclamado como capellán de la presidencia, ¿no? O de Palacio. Él mismo dijo que ciertamente no está ligado a eso, no tiene, oficialmente no es un capellán, ¿no? No recibe ninguna remuneración, pero sí reconoce que le ha hecho servicios espirituales, es decir, consejería ahí al palacio y que constantemente va para allá, ¿no? Pero eso está y dice que lo hicieron justamente el día de la elección del Papa, estuvieron los pastores, un grupo de pastores con él y con la que está de presidenta, y que ella les dijo y que los va a apoyar y que sí, que ya todo eso va a salir, y ahí vino el asunto, ¿no? Entonces se armó el escándalo después y al pastor pero quedó como mentiroso ante el Estado, ¿no? Ante no, ante el público, porque el gobierno negó todo. Pero cuando tienes un gobierno mentiroso, pues inmediatamente la verdad sale, ¿no? Y entonces al final ha salido la verdad y quienes han mentido ha sido el ministro de Justicia, el premier y la que está de presidenta, ¿no? ¿No? Entonces, ellos negaron todo, pero
papeles, pues ahí todo está el documento y ya estaba alistado ya para salir. ¿Qué pasó? Que el, justamente eligen al Papa y la sorpresa es que sale un ciudadano peruano, ¿no? Porque aunque nació en Estados Unidos, ese señor tiene DNI peruano, ¿no? Es ciudadano peruano, que tiene toda la ciudadanía por, por naturalización, o sea, se naturalizó peruano, ¿no? Pidió ser peruano, ¿no? También seguir su carrera porque tenía que ser obispo y el obispo Ujú, tiene que ser nacional, ¿no? Entonces ya lo hizo también, pero él quiere a Perú, más allá de todo eso, ¿no? ¿Ya? Y entonces ahí cambió la figura, vos, ¿no? Ya habían probado todo el asunto, ya habían hacer capellanes evangélicos y todo eso, pero sale esto y entonces para pegarse a la Iglesia Católica, y por eso se fue a Roma y todo, eso ha sido político, ¿no? Ya. Y por ese motivo es que niega el asunto. Y ahora con él y la UNICEF también manda la carta diciendo pues que eso no está bien, bueno, que la vía natural es por las instituciones oficiales de la Iglesia Evangélica. Y está UNICEF y con él. ¿Ve? Bueno, esa es la historia, hermanos. Esa es la parte que nos toca. No era parte de historia entre periodos, pero en el interperiodo hemos hecho un intermedio para hablar acerca de esto Un que nos intervalo. compete, un intervalo, ¿no es cierto? Ya, claro, ya, pero que es bueno porque como evangélicos debemos conocer esta historia, hermano, o sea, lo que está ocurriendo, ¿no? Y no conocer al CONE, no conocer a UNICEF, no conocer que FEDEC es otra institución. Entonces, es como que no conocemos nuestro entorno, nuestra familia evangélica, ¿no? Entonces, sí creo que es importante también denotarlo. A veces estamos ligados solamente a nuestra denominación, que no conocemos más allá, y no sabemos qué más hay fuera, dentro de las otras iglesias evangélicas, ¿no? Las que llamamos o nos llamamos evangélicos, ¿no? No estamos hablando de las sectas, sino de lo que nos llamamos evangélicos. Entonces necesitamos esto, ¿por qué? Para afirmar nuestra identidad evangélica, ¿no? Nuestra denominación es una cosa y el hecho de ser evangélicos es lo que nos pesa mucho más, en todo caso, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, hermano, está bien. Ya los informé, quizás poniendo también mi punto de vista y mi apreciación, que ya deben haber dado cuenta cuál es mi punto de vista frente a lo que está sucediendo y frente a ujú. lo que nos están gobernando. No comparto nada de eso, ¿ya? Pero bueno, creo que somos el 95% del país que estamos así, ¿no? Pero en fin, hay de todo en todo caso, ¿no? Yo lo único que creo es que no es el momento para acercarnos a este gobierno, ¿no? Y no deberíamos pedirle nada a este gobierno, porque nos vamos a manchar, ¿no? La gente que se va a meter ahí se va a manchar, va a quedar mal. Y aunque el pastor haya posiblemente aclarado esa situación, ya quedó mal, pues, ¿no? Un grupo de sector de la ciudadanía lo va a ver mal, ¿no? Entonces, me parece que no es lo correcto meterse con gente que no es segura y que te miente, pues, ¿no? Te miente, 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 ¿no? Eso no es correcto. Bueno, vamos a Ptolomeo, ya dejemos esa parte ahí, ya que es, yo lo he tratado de narrarle esa historia con calma, con todo eso, porque yo soy muy efusivo cuando se trata de ese tipo de cosas, yo soy muy así, ¿no? Por eso que yo dejé de joven la política, porque era muy, muy, muy así, muy fuerte. Dije no. Y ahí fue que encontré al Señor, ¿no? Bueno, uno de los resultados del cautiverio de Israel en Babilonia fue el desarrollo de comunidades judías en diversas regiones del mundo, conocido en Alejandría, capital del reino de los Ptolomeos, y la población judía de habla griega, que era considerable, ¿no? Pues judeo formaba parte del reino hasta el año 198, es decir, la provincia de Judea perteneció
a Egipto, ¿no? A esa región hasta el 198. O sea, eh, después de eso vinieron los sirios a tratar de destruir a Israel, especialmente su religión, que no le podemos llamar judaísmo todavía, sino la religión hebrea, ¿no? Y ahí aparecen los macabeos, pues, ¿no? Ya. Entonces, eso fue por el año 167, 68, 67, 65, ¿no? Ya. Eso es antes de Cristo, así que este 198 es posterior, muy atrás, ¿no? Y ahí viene la formación de la Septuaginta en esta etapa, ¿no? Viene toda esta idea, ¿ya? Ptolomeo Soter le tocó gobernar Egipto y con esta la Israel que estaba anexada a Egipto desde el año 320, ¿eh? O sea, desde la época en que los griegos alejandrinos o helenistas dejan de tener influencia, o sea, de dominar todas esas tierras, ¿ya? Egipto, como se divide, ya hemos dicho, ¿no? Se divide el reino. Egipto era parte también de Grecia. Ya ahora Egipto va a gobernar aparte y va a querer dominar también su lugar. Entonces ellos entran a Israel, ¿no? Y la anexan, ¿no? Y la hacen suya, ¿no? Ahí es donde viene Ptolomeo Filadelfo, quien le sucede a Ptolomeo Soter. Y este Ptolomeo Filadelfo fue un amigo de los judíos, ¿no? Muy amigo, muy relacionado con ellos. Durante su gobierno se tradujeron las escrituras al griego, es decir, a esto que se conoce como la Septuaginta. Este nombre surge como referencia a los 70 sabios judíos que participaron en la traducción en el año 280. Y se empieza a traducir el Pentateuco y en el 180 se termina de traducirlo, o traducir todo el Antiguo Testamento. Bueno, no todo, pero el grueso, ¿no? Su padre fundó un instituto científico llamado Museo, ¿no? Ptolomeo Filadelfo. Y ya hemos dicho, fue el propulsor de la gran biblioteca de Alejandría. Y parece que fue ese el motivo por el cual él también desarrolla esta traducción del texto sagrado, ¿no? Que todavía no estaba definido en el mundo judío, pero ya estaba. Por eso es que tiene otros libros, pues, ¿no? ¿No? Tiene otra cantidad de libros diferente a lo que es la tradición hebrea, ¿ya? Que posteriormente sale ya definida, ¿no? Y ahí está entonces la famosa Septuaginta, ¿no? Ujú. Gracias, a Leoncio. Muy bien has puesto todo esto del Templo de Jerusalén y Antíoco Epífanes y todo eso, ¿no? Bueno, la Septuaginta entonces es la versión griega, ¿no? Se llama así Septuaginta porque corresponde a la palabra de los 70, ¿no? 70, ¿ya? La versión de los 70, ¿ya? Claro, Leoncio, el CONEI y UNICEF no han participado, pues, ¿no? Pero por otro lado, pues, eso de hacer acuerdos así, ¿no? El Estado con un individuo o con una institución, pero que no era directamente el CONEI, no está, ¿no? Ellos están distanciados, claro, de eso porque no van a meterse tampoco, ¿no? No tienen por qué meterse, ¿ya? Menos en la forma que se ha hecho, ¿no? Entonces la carta ha sido eso nada más y, bueno. En cuanto a, decíamos entonces, eh, se hizo a mediados del siglo II, ¿no? Hasta acabó más o menos por ese tipo, el siglo II antes de Cristo. Por eso decimos 198, 105, hasta posiblemente 160 antes de Cristo. Incluidos los libros llamados apócrifos, o lo que llamamos nosotros apócrifos, porque la Iglesia Católica le llama, o Trento, ¿no? El Concilio de Trento le llamó deuterocanónicos, deuterocanónicos, ¿no? Y que se realizó en Alejandría por 72 ancianos, ¿no? Por orden de Ptolomeo Filadelfo alrededor del año 280, es decir, el tercer siglo. Duró casi 100 años la traducción de este texto, ¿no? Y posiblemente que este texto haya sido
el texto de los judíos de habla griega, ¿ya? Pero nunca fue declarada oficial para las autoridades judías, básicamente porque el judaísmo todavía no existía. Ahí creo que hay que tener, cuidado, me equivoqué ahí en ese error y lo reconozco. No, no eran todavía autoridades del judaísmo. El judaísmo, tal como nosotros lo encontramos en la Biblia, es un proceso largo que se acentúa en el primer siglo antes de Cristo, ¿no? Ya cuando viene Jesús acá, nace en tierras judías, ya todas estas cosas, el judaísmo ya tenía, eh, digamos, su peso de tradición, ¿no? Pero para esta época, tercer siglo, no podemos hablar de judaísmo porque no existía como tal, o el concepto judaísmo que sí teníamos en el primer siglo, Ujú. ¿ya? Y que esto fue insumo para el proceso posterior, ¿no? De los talmudistas, los masoretas, que van a formar el judaísmo de la Edad Media y que van a impulsar al judaísmo moderno, ¿no? ¿Ya? Ahí sí podemos hablar de judaísmo. Entonces, judaísmo primer siglo, hacia arriba, ¿no? Pero hacia atrás no hay judaísmo. Tendríamos que hablar en todo caso de religión hebrea. Hebreo, ¿no, pastor? Sí, religión hebrea. Religión ¿Ya? hebrea. Bueno, esto no está en los libros, sino que lo estoy diciendo bajo los detalles que yo veo y analizo del texto, ¿no? No, pero por la cronología también, pastor. Pues. Claro, y por otro lado, es la etapa del segundo templo. Ujú. Entonces también se usa la nomenclatura, la religión, ¿no? Hebraica, Hebraica del segundo templo, del segundo templo. o la religión hebrea del Hebrea, ¿no? del segundo templo. Y ahí algunos aplican, ¿no? El judaísmo del segundo templo. Y ahora sí ya tiene sentido, ¿no? Hablar de judaísmo del segundo templo. O sea, porque hay un tipo de judaísmo que no se le llamaba judaísmo, pero por asuntos académicos puede ser. Entonces, judaísmo a solas, a secas no, pero sí, judaísmo de segundo templo, sí, ¿no? Porque aquí es la construcción de todo, pues el segundo templo va a ser la marca, de alguna manera, de toda esta historia, ¿no? Y qué bueno que haya sido así, porque el texto en los profetas menores nos muestran esto, ¿no? Ya hemos dicho, hay dos hasta tres textos, bueno, está Ageo, y creo que Miqueas y otros más que están ahí planteando el asunto, y Nehemías y Esdras, ¿no? Que son básicamente, y Crónicas también, ¿no? Que viene a la vuelta. Pero Nehemías y Esdras, ahí está relacionada a toda esta historia del segundo templo, ¿no? Muy bien, Pastor, sí, una consulta. Hace un rato estuvimos mirando los templos y me saltó una curiosidad sobre los sacerdotes que ministraban en el templo. Bueno, en Zacarías, en Lucas dice que Zacarías era de la orden de Abías, ¿no? sí, Que eran por turnos que ministraban. En esos tiempos, ya los levitas no estaban, tengo entendido de que, o sea, que cuando los macabeos ganan mm, y ya empiezan a poner, creo que empiezan a poner sacerdotes conforme a su voluntad, eh, ujú, los sacerdotes que eran los verdaderos, me parece que huyen, son los que se vuelven después los esenios, eh, y, pero se relaciona también con del sacerdote Sadoc, algo así creo, que dice que claro. los que estaban trabajando. Ah, de ahí ¿Quiénes viene. eran los que ministraban en realidad en ese tiempo ya, en el sacerdote? Bueno, es Ya no eran los posible levitas. que en algunos casos los sacerdotes no se hayan guardado toda la línea, pero no se perdió del todo, ¿no? Pero sí ha habido una intervención. No de los macabeos exactamente, porque los macabeos, eh, ellos más peleaban por el gobierno, por la liberación, ¿no? Más bien los familiares y los asmoneos, ¿no? Que fueron los que
que trabajaron todo este lío y que peleaban por el gobierno y también por el sacerdocio. Y ahí luego entra Herodes, entra también Pompeyo y todo eso, primero Pompeyo, después Herodes y Antipas y los otros, Arquelao, todos ellos, ¿ya? Que eran asmoneos que eso comienzan a poner sacerdotes, ¿ya? Algunos compran inclusive el puesto, ¿no? ¿Ya? Y que no tenían la línea, ¿no? Ahí se perdió en parte, ¿no? Pero sí hubo una línea que no se perdió, porque si no, no estaría el caso de Zacarías, ¿no? O no estaría el caso de, del mismo Jesús, ¿no? ¿Ya? José y María eran de la línea sacerdotal, ¿ya? Y el padre Juan era también sacerdote, ¿no? Y le tocaba ser sacerdote a Juan. Y había una línea, era de la familia sacerdotal. La, claro, los sacerdotes tenían que ser de origen levítico, claro, sí. De levitas, perdón, no levíticos, sino que tienen que ser de levitas, de la orden de levitas, que son los que hacían de sacerdote. Pero no todos los sacerdotes, no todos los levitas llegaran a ser sacerdotes, ¿no? Pero sí era un requisito ser levita primero para ser sacerdote. Eso se perdió porque en un tiempo, ¿no? Como digo, hubo un momento difícil en la historia de Israel que se rompió la institucionalidad, ¿no? Entonces cualquiera podía meterse como sacerdote. Y bien posible que algunos sea mezclado por ahí, ¿no? No sé si Anás y Caifás, por ejemplo, hayan sido de la misma línea, por ejemplo, o pueden haber sido simplemente unos intrusos que se metieron a sacerdote, ¿no? No lo sé. Estoy especulando en ese caso, ¿no? No es exactamente así, ¿no? Pero de hecho que la linaza de votar, por lo menos de que llega Jesús, se mantuvo. Por lo menos el texto nos aclara eso, ese aspecto, ¿no? Ya. Pero si todo el movimiento se malogró, bueno, eso sí pasó, lastimosamente, ¿no? Sí. Como ocurrió también con el sacerdocio católico, ¿no? Que también se compraba y había un montón de cosas terribles, ¿no? Y ahí actuaron peor todavía, ¿no? ¿No? En fin, son cosas que se dan. O, la historia es así, es que el ser humano no es el asunto de solamente el grupo, ¿no? Sino que el ser humano en general, más allá de si es judío o no judío, tenemos ese estigma de la maldad o del mal ahí, ¿no? Y entonces cuando lo activamos, pucha, nos portamos de lo peor, ¿no es cierto? Somos lo peor. Ahí no hay muestra de nada y cuando entra la ambición y el poder, es terrible eso, hermanos, terrible, man. Espero que no les suceda a ustedes, porque los evangélicos tampoco estamos libres de eso, ¿ah? ¿Ya? Nadie está libre de eso, lastimosamente. Bueno, entonces aquí estamos, este es un pedazo de la Septuaginta, un texto de la Septuaginta. Eh, Muy bien, esto ya dejamos aquí. La próxima semana lo voy a trabajar un poquito más. Esto ya, aquí está otra. Esto sí está más pulido, ¿no es esto? Ahí está. Y es hecho en letras unciales, se le llama esto, ¿no? Las letras unciales vienen a ser las letras mayúsculas. Estas son letras mayúsculas del griego, porque este es un texto en griego, ¿no? Ya. Aquí está la división en cuatro partes de este texto, que lo vamos a ver la próxima semana. Y aquí está nuestra Septuaginta, ¿no? Este está en portugués y con español. Yo tengo una que está en inglés y español, creo. Y la versión antigua del texto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Muy bien. Aquí creo que terminamos. No sé si hay algo más que agregar o si alguno quiere decir algo. Este, discúlpeme el lapsus o el intervalo. Leoncio me pidió eso, pero yo vi también necesario porque parece que estamos desconociendo la historia de la iglesia. Y ustedes que
se supone que van a ser ministros o están ministrando ya, tienen que saber la historia, porque si no vamos a cometer los mismos errores que ya se están dando, ¿no? Entonces necesitamos mejor conocer todo eso para evitar este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y pastor, gracias, gracias por la Y clase. ahora sí estamos la próxima semana por acá de nuevo. Ya son 10:09, casi 10:10. Bueno, hemos recuperado el tiempo, ¿no? De la primera hora. Dios les bendiga, hermanos. Ya, pastor, Por gracias. todo. Buenas noches, Suben. pastor. Buenas noches, Buenas noches, hermanos. hermano. Cuídense, Gracias, bendiciones. pastor. Dios les Cuídense, bendiga. cuídense. Dios Nos les bendiga, vemos. Buenas hermanos. noches. Nos vemos. Buenas Bendiciones. noches La a todos. próxima, Sí, ya pastor. saben, Bendiciones. participen, Gracias ¿ah? por Participen. Bendiciones, buenas noches. gracias. Bendiciones. Ya, Buenas hasta pronto. noches, hermano.